En este domingo tercero de Cuaresma tenemos a bien meditar sobre la deteriorada situación, pervertida y corrompida del templo, donde abundan los vendedores y cambistas. El templo era la institución bíblica judía más sagrada, el lugar de la salvación, y ahora, según las traducciones, era evidenciada como una cueva de ladrones, una casa de negocios. Y por ello requerimos de ayuda para purificar la imagen de Dios en nuestra historia familiar y social, nuestra historia divino-humana. Y por ello requerimos de ayuda para purificar, y estamos ante un fallo litúrgico. Si en la creación Adán y Eva son creados para adorar a Dios, que pasea todas las tardes por su jardín, que puede ser el día a día tuyo y mío, vemos aquí que Dios, si es que pasea por el templo, encuentra a la humanidad negociando en lugar de orar. Negociar es el activismo desmesurado que hacemos dentro de un espacio sagrado, incluso en nuestra relación con el divino. ¿Cuántas cosas no hacemos tú y yo para mantener el negocio en pie? El negocio espiritual. Tejemos palabras, creamos discursos espirituales, rezamos. Y hay quienes se desviven por realizar más ejercicios espirituales, promoviendo renovaciones en la iglesia, aumentando oraciones, ayunos, peregrinaciones, todo bajo el pretexto de ser una actividad del y para el templo. Pero así, hermano, hermana, poco o nada se renueva la vida. Es la vida nuestra litúrgica transformada, o mejor, rebajada a una tienda, un mercado público, donde cualquiera puede penetrar en mí, donde intercambio lo mejor de mí, donde me dejo robar, prostituir mis ideales y proyectos a cambio de no sabemos cuántas cosas sucias que puedan quedar dentro de nuestro espíritu, de nuestra personalidad, de nuestro ser. Todavía más, en la capilla en la que te encuentres, así singular, podremos ver bien y situarnos como en un jardín en medio de la ciudad. En la capilla es el jardín bello y armónico del Génesis y del cual en este momento formamos parte tú y yo, pero que sufre por la pobre vivencia del mandamiento divino. Crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y hoy nos ubicamos no al interno de un templo, sino de una plaza comercial con sus tantos departamentos. Hay fuentes de animales para el sacrificio, el ganado vacuno, las ovejas y palomas. Luego están los cambistas, pero no se habla del sacrificio, sino del negocio y tráfico que se hacía de la creación. La vía del mercado entre Dios y el hombre es la vía lógica, en donde la religión se hace útil para la sociedad familiar, porque es donde se crean estructuras de unidad. La religión viene suprimida. Son sistemas los que se crean, sistemas que muestran que estamos unidos, pero que en realidad no hay savia, no hay vida, no hay chispa, ni dinamismo libre. Y Jesús es como si dijera, haciendo todo esto, amigo o amiga, destruirás el templo. Y de hecho hoy es como si lo hicieran. El cuerpo, la humanidad, vendrá destruida en Cristo durante la crucifixión. Pues este sistema de unidad no nos sirve. Así, nuestra interioridad eclesial y familiar se desmorona. Me gustaría que nos detuviéramos por un instante y escucháramos una letra que puede sintetizar lo que hasta aquí llevamos recorrido juntos, del autor Aurelio Chávez Núñez, que se llama Fuera de aquí. Escuchemos. La Pascua estaba cerca y Jesús llegó a Jerusalén. Nunca imaginó encontrar en el templo un centro comercial. Entonces hizo un látigo y del templo expulsó a los vendedores y volcó las mesas diciendo con fuerte voz: fuera de aquí, la casa de mi padre no es mercado. Fuera de aquí, el templo es un lugar digno y sagrado. Quiten todo de aquí, la casa de oración han deshonrado. En eso intervinieron los judíos para preguntar
nos muestras, que autorice tu modo de actuar. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. 46 años tardó construirlo y en 3 días tú lo harás. Fuera de aquí, la casa de mi padre no es mercado. Fuera de aquí, el templo es un lugar digno y sagrado. Quiten todo de aquí, la casa de oración han deshonrado. Fuera de aquí, la casa de mi padre no es mercado. Fuera de aquí, el templo es un lugar digno y sagrado. Quiten todo de aquí, la casa de oración han deshonrado. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Hoy requerimos estar dentro del amor entre hermanos y hermanas, en un mismo lugar, en un mismo hogar. Por ello ahora pasarás a reflexionar en tu familia, más que solo estar dentro de este templo, aunque tanto en este templo como en el templo o capilla familiar, lo básico es el amor. Un amor que es gratuito y por lo tanto es un amor que no viene vendido. Sin embargo, en el Evangelio hay una inconsistencia que me gustaría resaltar. Al ver a la humanidad negociando sin el silencio, Jesús se va contra los vendedores de bueyes y ovejas y contra los cambistas. Pero vemos que un grupo sale ganando. El de las palomas. Salvaron su negocio, aparentemente. Porque Jesús se dirige a los vendedores de palomas, ordenándoles que se lleven sus pertenencias y que no conviertan el templo en un mercado. Les ordena que retiren las jaulas y las palomas. Los vendedores se presentan como una comunidad inseparable y aparecerán solo los vendedores de palomas, los únicos a quienes Jesús atribuye la responsabilidad de la corrupción del templo, identificándolos así con todo el grupo inicial de comerciantes. La oveja será figura del pueblo y en particular de quienes seguirán a Jesús. Aunque las palomas eran los animales de menor importancia para el sacrificio, son sin embargo los únicos a los que Jesús recurre y responsabiliza por la corrupción del templo. Por otro lado, Él no es quien toca las jaulas de las palomas, son ellos quienes tienen que quitarlas. El hecho sería desproporcionado a menos que estos vendedores tengan un significado central en esta narración. Y de hecho sí la tienen. La responsabilidad exclusiva que Jesús les atribuye en la profanación del templo los convierte en figuras de la jerarquía sacerdotal. Las palomas simbolizan a los sacerdotes del lugar. La paloma era un animal utilizado en los holocaustos propiciatorios y en los sacrificios de purificación y expiación, especialmente si quienes debían ofrecerlos eran pobres. Los holocaustos y sacrificios eran formas de reconciliarse con Dios. Jesús no se encuentra con personas que buscan a Dios, sino con el comercio. Se olvidan del lazo que une todo, el sentido de la paternidad, y pudiéramos extender el sentido de la maternidad también, en un tejido familiar. Pues entre nosotros, ¿cuáles y cómo son nuestras conexiones? ¿Son vitales, negociables o ausentes? Y en familia, ¿cómo está nuestra unión con Dios? Los vendedores de palomas son por tanto los que ofrecen la reconciliación por dinero y representan la jerarquía sacerdotal que negocia el favor de Dios. Como en Caná, el vino del espíritu se oponía a las tinajas vacías, es decir, la ausencia de la alegría matrimonial. Así ahora las palomas expiatorias se oponen hoy al espíritu, esa paloma que descendió del cielo, que es el amor y libre favor de Dios, y autor de la verdadera y definitiva purificación del hombre. La jerarquía de la época y nuestro liderazgo como padres, en mi caso como sacerdote, este liderazgo podría verse lastimado también.
porque la jerarquía de la época explotaba especialmente a los pobres, ofreciéndoles supuestos favores de Dios a cambio de dinero, por lo que a diferencia de los dos sujetos anteriores, los del ganado y los cambistas, Jesús no realiza ninguna acción, por lo que se dirige a los propios vendedores de palomas. Son ellos los que deben desistir de su negocio, pues presentan a Dios como un comerciante. ¿Y tú y yo, qué imagen de Dios le estamos dando y presentando a nuestros pequeños? Por tanto, estamos a tiempo de detenernos. Las palomas son tus espacios más nobles, tus hijos e hijas. Tú eres el líder de ellas, no las vendas, no trafiques con su inocencia. Los padres de familia como los sacerdotes tenemos la tarea graciosa, es decir, encomendada por Dios, de custodiar estas palomas, símbolo de la pobreza que es digna de ser ofrenda ante el Padre. Recordemos que Jesús y María ofrecieron palomas también por el pequeño Jesús, y Jesús ahora mayor, como tus hijos, actúan como hijos, no de comerciantes. Jesús de hecho lo llama mi Padre, y llama a ese lugar la casa de mi Padre, de su Padre. Nuestros hijos, familiares, amigos, vecinos, mediante el trato continuo, nos hace experimentar los efectos de los discípulos que reconocen un fuego en sus memorias, pues remiten al Antiguo Testamento este gesto de Jesús en el templo. La existencia está invitada a pasar de una ideología personal a una filosofía familiar, que nos permita cultivar una teología de la memoria, según la cual, como los discípulos, entre las muchas tareas que se nos confían, tengamos también que ejercitar la de la memoria, en relación con la palabra del Antiguo Testamento y la de Jesús, gracias al mensaje postpascual por la acción del Espíritu. Es casi Semana Santa. Mientras tienes a alguien viviendo contigo en casa, ¿qué descubrimientos haces desde tus memorias? Porque cuando ese ser querido no esté, por la razón que sea, y te des cuenta de lo que te quiso enseñar y tejiste la relación, seguirás disfrutando en su ausencia. Pero aún más disfrutarás si recuerdas algo, lo enlazas al presente, aún en compañía de tus seres queridos, al interno de tu hogar, de tu templo familiar. Como vemos, estamos presentando algo realizable para esta tercera semana de Cuaresma, no una lista de actividades ascéticas y de ayunos. El Espíritu nos conduce a la sorpresa. Que sea pues esta sorpresa la que se convierta en responsabilidad apenas termine la celebración eucarística. Que así sea. Soy el Padre Jimmy. Ora por tus sacerdotes de tu entorno. Comparte esta reflexión con tus amigos y amigas, familiares y vecinos. Repasa y escucha una y otra vez de ser necesario esta grabación durante la semana. Dios te bendiga. Hasta pronto.